Alabaré al Señor de todo corazón, en la reunión de los hombres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman las estudian. Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo. Da alimentos a los que lo honran. Se acuerda siempre de su alianza. Mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran ahora tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Alabemos al Señor, hermanos, con todo nuestro ser. Reconozcamos sus grandes y preciosas maravillas. Él es tierno y compasivo con nosotros. Él nos ha dado libertad y jamás se olvida de su pacto a todos los que hemos creído en Él. Honremos al Señor y actuemos con sabiduría. Alabémosle con alegría y con sencillez de corazón. Ahora quisiera invitar al pastor que nos va a interpretar un preludio. Adelante, por favor. Quisiera que usted me acompañara en una oración para iniciar esta reunión. Gracias, bendito Padre, por esta nueva oportunidad que nos das como congregación de reunirnos en comunión y en un mismo espíritu. Te alabamos y te agradecemos el que nos permitas honrar tu nombre y bendecirte. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga actuando en nuestra vida y nos muestre si en algo estamos fallando, para que siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás presente y tú nunca nos dejas. Reconocemos, Padre, nuestra condición delante de ti, que dependemos, Padre, que dependamos cada uno totalmente de ti, Señor, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Gracias por lo que haces y seguirás haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos y de cada uno de los que escuchen, Padre,
estos mensajes. Bendito seas, Señor, te alabamos en esta mañana y bendecimos tu santo nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quisiera que nos acompañaran en sus hogares a interpretar el Salmo 103. Dispongamos nuestro corazón a alabar a nuestro amado Señor. Bueno, después de esta interpretación, sigamos honrando a nuestro amado Señor, bendiciendo su santo nombre. Y quisiera pasar ahora a los saludos, mandar saludos a nuestros hermanos que se conectan en los estados de la República. Voy a mencionar algunos: Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Tehuacán, bueno, y todos los demás estados que los hermanos se reúnen para vernos, también en otros países como Japón, Inglaterra, España, en Texas y por supuesto nuestros hermanos de la Ciudad de México. Queremos mandarles un saludo, un abrazo muy afectuoso. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros en esta comunión y pues de esta manera que ahora tenemos de reunirnos
Ya llegará pronto el día que podamos vernos y abrazarnos con un gusto de poder estar reunidos y alabar nuevamente juntos a nuestro Señor. Y bueno, ahora quisiera agradecer por los hermanos, las hermanitas que han estado mandando cantos. Es hermoso escuchar que el pueblo de Dios le alaba y agradecemos mucho ello. También quisiera que reflexionáramos en las letras que estamos escuchando de los cantos y veamos cómo el Señor nos está hablando y también que nosotros nos detengamos a ver qué es lo que estamos alabando, qué es lo que estamos diciendo. Que sigamos comprometiendo nuestro corazón a nuestro Señor y rindiéndole nuestra vida a cada momento. Y bueno, quiero agradecer también, hermanos, su disposición y su amor a la obra de nuestro Señor. Gracias a todos los que nos envían sus ofrendas, sus diezmos, para que la obra del Señor continúe. Nuestros pastores, el hermano Cristian, el hermano Víctor, están en la mejor disposición de atenderles si usted necesita consejería o tiene alguna necesidad. Con confianza, acérquese a ellos y ellos les pueden atender. Le invito, hermano, a que podamos considerar estas peticiones de oración que tengo aquí. Si usted tiene alguna petición de oración, alguna necesidad, pues le animo a que escriba en el chat, no la escriba para que estemos en la semana intercediendo y no nos olvidemos de estas peticiones. Yo tengo dos aquí. Es por nuestra hermana Bere Vélez. Ella ha estado ahorita con problemas en su salud. Quisiera pedirle que orara junto conmigo en esta mañana. También por nuestra hermana Virginia Gómez, su hermana en la sangre. Ella nos ha pedido, Marta Gómez, que estemos orando. Ella tiene cáncer, entonces pues les ruego que la tengan también en sus oraciones y también que estemos orando por la iglesia en general, que el Señor abra nuestro entendimiento y percibamos que estamos en estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos son los que estamos viviendo. Roguemos que nuestro Señor nos mantenga atentos a su voz, preparándonos, hermanos, para responder a quien nos pregunte sobre nuestra fe, sobre en quién creemos. Y quiero que me acompañe a hacer una oración. Gracias, bendito Padre, por tu excelso amor, por tu gran misericordia, Señor, porque aunque sabemos que tú conoces nuestras peticiones, a ti te agrada, Padre, que nosotros podamos rogarte e interceder por nuestros hermanos y por cualquier cosa que nosotros estemos sintiendo o tengamos algún problema, alguna tribulación o algo. Tú anhelas, Padre, esta íntima comunión. Te ruego, Dios, que tú bendigas a mi hermana Bere, que tú sigas, Padre Santo, obrando en su vida, en su cuerpo, que ella pueda percibir tu amor, que es inconmensurable, que es tan grande que nos alcanza a todos. Gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana, por su familia. La ponemos en tus manos, rogándote, Señor, que tú seas con ella, que traigas fortaleza a su vida, consuelo, ánimo, y que muevas también nuestros corazones para hablarle, para animarle a que ella no desfallezca en esta prueba. Te ruego, Señor amado, también por la vida de nuestra hermana Virginia,
que está padeciendo esta enfermedad terrible. La ponemos en tus preciosas manos, confiando que ella ha de percibir tu amor, tu consuelo, y que tú seas con ella hablando a su corazón. Que ella no dude, Padre, que en todo momento tú estás presente y que no la has olvidado, que tienes propósitos que no sabemos, Señor, pero sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te ruego que seas con ella, Padre, y la bendigas. La consueles y la animes, Señor, y que tú le muestres, Padre, lo que tú quieres enseñarle a través de esta enfermedad. Gracias también por la vida de la iglesia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos das oportunidad de acercarnos a ti cada día, a cada momento, con la vida que tú nos prestas. Te ruego, Señor, que tú hables a tu iglesia, a cada uno de nosotros, para que sigamos preparándonos para quien demande de nosotros en quien creemos, en tu Hijo Jesucristo. Señor, que podamos estar apercibidos de tu voz y que seamos obedientes cada día, Padre, a lo que tú tienes y esperas de nosotros. Que podamos, Padre bendito, obedecer a tu mandato, donde dice tu palabra, sed llenos del Espíritu. Que cada día, Padre, a cada momento, te pidamos ser llenos, Señor, y tú obres en nuestra vida, Padre. Gracias por tu grande amor. Gracias por la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Te bendecimos y te agradecemos tu fidelidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues yo les invito a que si usted se hace un tiempecito, pueda hablar a nuestras hermanas. Si usted quiere comunicarse conmigo, yo puedo darle el teléfono de nuestra hermanita Bere, y si sabe de alguien que tiene alguna necesidad, no dude en hablarle y en animarle. Siempre es bueno que como cuerpo de Cristo nos preocupemos unos por otros. Ahora solo quiero recordarle de las reuniones. Tenemos reuniones de células los días martes a las 8 de la noche, los viernes a las 5 de la tarde y a las 8:30 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde, y también las reuniones de jóvenes. Les invitamos a los jóvenes a que se conecten a las 6 de la tarde todos los sábados. También las reuniones de mujeres, que son cada 15 días, las tenemos a las 9:30. Si usted no ha recibido el link, le animo a que se comunique conmigo. Yo puedo integrarla al grupo de mujeres y con gusto yo la añado y nos va a dar alegría tenerla con nosotros. Estamos llevando ahorita el estudio de los dones espirituales y le animo, hermana, a que usted esté con nosotras y comparte este momento. También tenemos reunión, hay un curso de padres que es todos los viernes a las 7 de la noche. Le invitamos. Están tratándose temas muy importantes que yo creo que todas las familias necesitamos escuchar. Y aún aunque no tuviésemos, habrá algunos que no tengan hijos, pero quizá tengan sobrinos o algún joven que conozcan o pequeños, no sé. Estos temas son muy importantes y creo que toda la iglesia debe de escucharlos. También tenemos clase bíblica de niños, que es todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Pues están invitados
y usted se puede dirigir con nuestra hermana Claudia Rosales Neri. Y pues le animo a que no se olvide conectarse los miércoles al culto de media semana a las 5 de la tarde. Bueno, pues ahora quisiera pasar al último canto que nuestra hermana Sarita nos va a interpretar y lleva por título Un nombre existe. Alabe al Señor en su corazón y escuchemos con atención la letra. Gracias. Bueno, pues ya después de haber escuchado este bello canto, estemos alabando a nuestro Dios en nuestro corazón y a lo largo de esta semana. Realmente tenemos tantas cosas por qué agradecer a nuestro Padre Celestial. Ahora quisiera pasar al momento de la predicación e invitar a nuestro pastor Cristian a que nos comparta el mensaje de hoy. Dios le bendiga.
La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia propone que exponer a los menores a imágenes de contenido sexual explícito, pornográfico, no perjudica su formación psicológica y afectiva. Y ponen como ejemplo que 39% de los niños españoles están felices después de ver pornografía. Por supuesto que la pornografía contiene abusos sexuales, violaciones, incesto, racismo y todo lo que los niños no deberían consumir. Es esta cultura que supone, o más bien esta contracultura que supone que si algo nos agrada, entonces es correcto. Pero todo esto nos muestra que los niños están en peligro porque la UNICEF, a la que me estoy refiriendo, asegura que cualquier esfuerzo para impedir que los niños accedan a la pornografía es infringir sus derechos humanos. Es decir, que según ellos es un derecho de los niños ver pornografía y que no deberíamos impedirles ese derecho. Incluso cuando alguien entra a visitar páginas de este contenido, se solicita una verificación de edad y la UNICEF dice que eso es en realidad, no debería existir porque es un obstáculo para la educación vital en sexualidad. Junto a esta noticia les comento también que una compañía de Dinamarca que se llama Lego y que hizo unos blogs para construir, que los niños jueguen construyendo cosas, está vendiendo ya su primer juego de temática homosexual. Se llama Everyone is Awesome. Cada uno, todos somos maravillosos. Esa compañía danesa dijo que los colores de las franjas se eligieron para reflejar la bandera del orgullo original, junto con franjas azul claro, blanco y rosa, para representar a la comunidad transexual. También exhibe rayas negras y marrones para honrar la diversidad de orígenes dentro de la comunidad homosexual. Y todo esto en aras de que los niños, de que todos los niños se sientan incluidos. No cabe duda, como lo hemos dicho ya en otra de las pláticas, que estamos viviendo, como decía Jesús, días como los días de Lot. Los días de Lot donde la sodomía, un nombre debido precisamente a la ciudad, se expandía a todos los habitantes y excepto Lot, todos cometían el pecado. Y entonces vino la lluvia de fuego y destruyó a las ciudades. Y decía Jesús, así será la llegada del Hijo del Hombre, que nosotros estamos viviendo. Pero además, ¿por qué he querido comenzar leyéndoles esto? Porque en los últimos versículos de la perícopa anterior que ya estudiamos, decía Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y por eso estoy contrastando. Jesús dice que el reino de los cielos es de los niños. Y les estoy leyendo solo algunas de las propuestas, además de leyes educativas y leyes de tipo civil, que están empujando literalmente a los niños a conocer y a tomar decisiones de circunstancias, de aspectos en la vida para los cuales no tienen ni la madurez biológica ni la madurez psicológica. En un tiempo en que los niños dependen de la sabiduría, de la orientación de los padres, en que los padres tienen la responsabilidad ante Dios de guiar a sus hijos por los caminos de Dios, por los caminos de amor, por los caminos del bien. Nuestra sociedad, y por supuesto en ello algunos padres,
y estos niños como sociedad futura están siendo todos envueltos en una depravación, en una inmoralidad, que nos remite a otras palabras de Jesús y todas ellas en el Evangelio de Lucas. Así como que estamos en los días de Lot, palabras de Jesús en Lucas, de los niños es el reino de los cielos, palabras de Jesús en Lucas, también decía Jesús, registrado en el mismo Evangelio. Hay de aquel que escandaliza, hay de aquel que desvía a uno de mis hermanos pequeños, más le valiera amarrarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Jesús acaba de decir, de los niños es el reino de los cielos, pero qué triste la gente está desviando a los niños, impidiéndoles acercarse a Jesús, alejándolos del reino de los cielos. Y Jesús decía después, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahí cerramos nuestra reflexión anterior, porque decíamos el niño es desprendido, es sencillo, no es ambicioso. E inmediatamente después hay otro pasaje de un hombre rico que se acerca a Jesús preguntándole, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y entonces vamos a leer lo que Jesús le contesta a este hombre, si ustedes me acompañan, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versos 18 al 25, y como vemos en el título, allí en el video de nuestra transmisión, hemos llamado a nuestra plática de hoy, el camello o la aguja y el camello, ¿no? La aguja y el camello, o qué haré para ganar la vida eterna. Y es nuestro pasaje precisamente Lucas 18, del 22 al 25. Pero ¿qué tiene que ver que un hombre venga con Jesús y le pregunte qué necesito para heredar la vida eterna? Bueno, que entre la respuesta que le da Jesús, dice, por ejemplo, cuán difícilmente entrarán algunos en el reino de Dios. Entonces el tema, como todos los temas de Lucas, no está inconexo, no es aislado, no llegó de repente sin ninguna relación con lo anterior. Hablando de los niños, Jesús nos ha dicho que debemos de ser como los niños, sencillos y humildes, no ambiciosos, dispuestos a aprender para entrar en el reino. Y ahora tenemos la historia de un hombre que quiere entrar en el reino, pero aunque quiere entrar en el reino, también tiene serios obstáculos para entrar en el reino. Leamos entonces Lucas 18, verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, el hombre rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, y antes de seguir adelante y hablando de las personas ricas, tenemos hoy aquí una Biblia que se llama la Biblia Rica de Toledo, o conocida también como la Biblia del Rey San Luis. Es uno solo de los tomos de esta Biblia, en realidad está compuesta de 3 volúmenes. Y si ustedes alcanzan a ver el ejemplar y algunas fotografías, está profusamente ilustrada. La Biblia de San Luis
está resguardada en la Catedral de Toledo, es un ejemplar único, y forma parte de un conjunto de Biblias llamadas moralizadas. Fue copiada en el siglo XIII en latín y por su extraordinaria belleza se conoce, como les he dicho, la Biblia Rica de Toledo, que perteneció al rey San Luis IX de Francia. En este ejemplar colosal se reúnen 4.887 escenas bíblicas pintadas en sus páginas. Es una obra de arte por excelencia del libro miniado, del libro iluminado. Además de los pasajes ilustrados de la Biblia, podemos ver las imágenes que corresponden al texto moralizante. Glosas, que son reflexiones e interpretaciones que acompañan a los versículos bíblicos. Para dirigir las enseñanzas moralizantes a la época en que vivía el rey, se representan a los hombres del siglo XIII y a los grupos sociales, sus vicios y virtudes, ropa, costumbres, creencias, ideales, juegos, por lo que estas imágenes constituyen una representación exacta de la vida medieval. En el último folio iluminado de la Biblia se muestran 4 figuras. 2 de arriba, de mayor tamaño, son los reyes, que sería la reina Blanca de Castilla, madre de Luis IX, sentada en el trono, vestida con su manto regio, su velo blanco, y le habla al joven. El rey escucha con respeto. La pose de cada uno sugiere que la reina está dedicando la Biblia completa al rey. La Biblia se completó entre 1226 y 1234. Un códice mandado a hacer como medio de formación y de información, como instrumento pedagógico en la educación del futuro rey. Es un trabajo tan elaborado que amanuenses y copistas, monjes y legos pasaban más de 12 horas al día encorvados o acuclillados y plenamente concentrados en copiar con una caligrafía estandarizada y con escrupulosa precisión los textos de la Sagrada Escritura. Esta es la maravillosa Biblia que nos acompaña el día de hoy, una Biblia dedicada a los reyes. Bien, quisiera ahora comentar más directamente nuestro pasaje. Perdón, ahora sí tengo demasiadas notas. Primero, me llama la atención que es posible malentender nuestro pasaje. ¿Cómo podría ser malinterpretado nuestro pasaje? Bueno, por ejemplo, un hombre principal le preguntó a Jesús, estoy en el verso 18, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús responde primero con otra pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Aquí tenemos el primer malentendido. Es el de las personas que se consideran buenas. Ellas a sí mismas se consideran buenas. Y por tanto, para ellos el mundo está dividido entre las personas buenas y las personas malvadas. Por supuesto, pues este hombre, al preguntar, ¿qué haré para poseer la vida eterna?, se considera del partido de los buenos. Maestro bueno, tú no eres un pecador, un publicano, eres un maestro, eres un profeta, por tanto eres una persona buena, y yo me identifico contigo. Este hombre se consideraba del partido de los buenos. Esto lo podemos corroborar además por la pregunta, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Es decir, él considera también que puede hacer algo. Esto es delicado, hay que precisarlo. Cuando nosotros, cualesquiera, todavía suponemos que podemos hacer algo bueno para Dios, que podemos cooperar para nuestra salvación, que sí tenemos pecados, pero no son tantos, ni mucho menos son tan grandes, cuando pensamos que no somos tan malos como para que Dios nos mande al infierno, cuando pensamos que tal vez Dios sí nos deje entrar al cielo porque pues tantas buenas obras que hemos hecho, o cualquiera de esas hipótesis,
solo estamos dando evidencia de que dentro de nosotros nos consideramos de este grupo de los buenos y que por tanto nosotros estamos representados en este hombre que identifica a Jesús como bueno. Por supuesto, el que pregunta es también bueno y tiene confianza en lo que puede hacer. Ese es el primer malentendido, ¿no? Lo reitero, habemos personas buenas, estoy hablando con ironía, por supuesto, ¿no? Habemos personas buenas que podemos hacer algo para obtener la vida eterna. Usted coincidirá conmigo, espero, que esto no es nada extraño ni poco frecuente. Todas las personas están buscando hacer algo para obtener su salvación, sea una peregrinación, sea unas limosnas, sea unas buenas obras, o quizá más allá o en otros ámbitos que no son las ramas del cristianismo, la gente siga pensando, bueno, yo tal vez tenga que ascender a mi condición angélica, a mi condición divina, el caso del nuevo gnosticismo tipo nueva era, o tenga yo que reencarnar y alcanzar la meditación y alcanzar la liberación total de todo esto que me ata al mundo. Hay muchas maneras en que las personas todavía suponen que ellos pueden o que nosotros podemos hacer algo para alcanzar la vida eterna. Primer malentendido. Segundo malentendido, si dice Jesús en el verso 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Me han llegado a decir, Jesús no es Dios, y aquí está una prueba. Cuando un hombre le dice, maestro bueno, Jesús dice, no me llames bueno, bueno solo es Dios. Por tanto, Jesús no es Dios. Y corren apresuradamente a esa conclusión. Ese es un siguiente malentendido. Suponer que como Jesús remitió la bondad como atributo divino, atribuyó solamente la esencia del bien y la fuente de todo bien a Dios el Padre, a Dios eterno. Eso implicaría entonces que Jesús no es Dios. Ese es el segundo error. El tercer error al que se presta este pasaje, en una primera lectura apresurada, es parte también de la respuesta de Jesús a ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús contesta, según el verso 20, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús está haciendo aquí una alusión a las 10 palabras, al decálogo, por supuesto en un orden diferente, que eso es lo menos importante. Pero entonces el malentendido, que se conecta con el primer malentendido que ya comenté, es, bueno, entonces sí puedo hacer algo para obtener la vida eterna. Y eso que puedo hacer, pues es guardar los mandamientos. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo que le dijo a este joven que lo que había que hacer para heredar la vida eterna era guardar los mandamientos. Bueno, ahí está una vez más, les digo, el título de nuestra plática. ¿Qué haré, la aguja y el camello, o qué haré para ganar la vida eterna? ¿No? Esa pregunta es crucial. ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Y cierto, en un primer momento Jesús dice, cumple los mandamientos y pone ejemplos de esos mandamientos entre los más importantes. Bueno, esos, como digo, hasta aquí, cierro ese primer punto, son malos entendidos. Entonces, ¿cómo deberíamos entender este pasaje? Bueno, primero, con respecto a la persona de Jesús y a la divinidad de Jesús. Que este pasaje dice exactamente lo contrario, no que Jesús no sea Dios, sino exactamente este pasaje dice que Jesús es Dios. ¿Por qué? El verso 19 otra vez. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora,
Jesús pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No está diciendo, yo no soy bueno. Jesús no está afirmando, no soy bueno. Jesús solamente está preguntando, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, ¿cuál es el motivo, cuál es la idea o el fundamento por el que tú me supones bueno? Pero conste que Jesús no está diciendo que Él no sea bueno. Yo hago la pregunta contraria. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, de acuerdo con el profeta Isaías, bueno, esta primera cita está en Hebreos, Isaías dice que Él era como un cordero sin mancha y aunque era sin culpa, llevó el pecado de todos nosotros. Dice el apóstol Pedro que Jesús derramó su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por tanto, pregunto, ¿Jesús era bueno? La respuesta, conforme al Nuevo Testamento y conforme a los profetas, no puede ser otra. Jesús no pecó, Jesús fue absolutamente santo, Jesús era bueno. Y entonces retomamos la pregunta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. Y Jesús era bueno, entonces Jesús es Dios. Jesús no está diciendo, no soy bueno, no soy Dios. Está diciendo, tú tendrás alguna razón para llamarme bueno, pero solo Dios es bueno. Y si Jesús es bueno y Dios es bueno, pues Jesús es Dios. Entonces se corrobora la divinidad de Jesús. No se niega, se corrobora la divinidad de Jesús. Este hombre que se acerca a preguntarle a Jesús, pues se está acercando a aquel que bendijo a los niños. Se está acercando a aquel que enseñó todas las parábolas que hemos estudiado. Se está acercando a él, a aquel que ha sanado a los enfermos, que ha expulsado a los demonios, que ha aceptado a los pecadores, que ha comido y convivido con ellos. Bueno, entonces Jesús no solo es divino y prueba de su divinidad, por supuesto, entre muchas otras pruebas, es su bondad, su victoria sobre el pecado, pero además es el portador del reino de Dios. Con Jesús llega el reino de Dios, con Jesús adviene el reino de Dios. Con su persona como palabra encarnada, con su predicación donde nos deja conocer cómo es Dios, con esa predicación que incluye a esas parábolas que dejan clarísimo que Dios está con los brazos abiertos esperando al que regresa a la casa, con las sanidades, con los milagros, con las liberaciones que hace Jesús, pero sobre todas las cosas con el gran amor que Jesús tiene por las personas, nos revela quién es Dios y trae consigo el reino de Dios. La llegada de Jesús como Mesías es el principio del reino de Dios. Su predicación y su ministerio es la manifestación del reino de Dios. Así que cuando el hombre pregunta ¿qué haré para poseer la vida eterna? Sí, le llama a Jesús bueno porque ya dije, cree que es como el que pregunta también del equipo de los buenos y no se da cuenta que Jesús es algo más que un simple maestro, algo más que un simple hombre bueno. Y este hombre sigue pensando que la vida eterna o el reino estará en un futuro, estará en alguna parte, alguna época llegará, pero Jesús le deja saber, no. Hay una manera de entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Siendo como niños. Aquí está el contraste. Mientras los niños, decíamos, no son ambiciosos. Aquí está haciendo la pregunta un hombre que ha acumulado muchas riquezas. Un hombre que ha acumulado muchos bienes para sí. Y no tiene un corazón de niño. Su
preocupación, sus pensamientos, sus esfuerzos están puestos en su dinero, en sus negocios, en lo que no quiere perder, en que no le vayan a robar. No tiene ya el corazón despreocupado, el corazón generoso, el corazón sencillo de un niño. Por eso insisto en el contraste entre el relato de los pequeños y su ejemplo como para que nosotros, como deberíamos ser nosotros para entrar en el reino, y este otro relato de un hombre que es todo lo contrario en su manera de ser de un niño. Lo siguiente que encontramos, decíamos, es el malentendido, como si Jesús le hubiera dicho: ¿quieres obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Muy bien, si Jesús hubiera querido decir solamente eso, primero, Jesús no hubiese dicho nada más que lo que decían los fariseos. Cuidado, porque aquí cualquier legalista, cualquier judaizante puede llegar y decirnos, aquí dice, y Jesús mismo es quien lo dice, que cumpliendo los mandamientos tenemos la vida eterna, ganamos la vida eterna. Fíjense el verbo en el título, ganar. Ganar como se gana un premio, como se gana un sueldo cuando uno trabaja. Se puede ganar la vida eterna. Si Jesús hubiera querido decir solamente que guardando los mandamientos se gana la vida eterna, número uno, estaría diciendo lo mismo que cualquier fariseo. No tendría sentido que Jesús hubiera venido al mundo, que la palabra eterna hubiera encarnado y hubiera muerto en una cruz para venirnos a decir lo que decía cualquier rabino judío. Y no solo cualquier rabino judío. Muchos de los maestros de cualquier religión, de los moralizadores o de la opinión común del vulgo, ¿quieres ir al cielo? Sé bueno. ¿Quieres ir al cielo? Pórtate bien. ¿Eso es todo lo que quería decir Jesús? Pensemos que Jesús está respondiendo conforme a la pregunta. Jesús es un gran pedagogo. Y antes de querer enseñarle de manera directa y profunda a este hombre, quiere confrontarlo con sus propias palabras, quiere confrontar a este hombre con las propias opiniones de este hombre. Y por eso Jesús comienza con la pregunta: ¿a quién consideras bueno tú? Recuerda que en un sentido absoluto, en un sentido preciso, la única fuente de bondad es Dios. Ahora bien, si tu pregunta implica la idea de ganar, hay que ganar la vida eterna, entonces cumple la ley. En ese sentido, te la podrías ganar. Es decir, como un pago. Si tú cumplieras todos los mandamientos, parecería que Dios está endeudado contigo y dice, bueno, tú cumpliste todos los mandatos, estoy en deuda contigo, tienes que entrar al cielo porque te lo has ganado. Si esto fuera cierto, no es que Jesús haya dicho una mentira, lo que estoy diciendo es que Jesús confronta primero al hombre con el absurdo de su pregunta. Eso es. Jesús confronta primero a este hombre con el absurdo de su pregunta. Porque si fuera cierto que nos ganamos la vida eterna guardando los mandamientos, nos enfrentamos a muchísimos problemas. Primero, lo que ya dije, Jesús no sería más que un maestro entre muchos, nada original. Segundo, porque cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí, no fue para salvar al pueblo. El pueblo ya estaba redimido, el pueblo ya había sido salvado de Egipto. La ley fue un regalo a un pueblo redimido antes, por gracia, y no fue redimido ese pueblo por el cumplimiento de la ley, sino por el solo amor de Dios. Ahí estaría el segundo problema. El tercer problema: si podemos salvarnos cumpliendo la ley, ¿para qué tenía que morir Cristo en una cruz? En vano sería la muerte de Cristo. Y Dios Padre sería cruel
puesto que era innecesario que el Hijo muriera. ¿Por qué era innecesario? Porque todos podíamos salvarnos cumpliendo los mandamientos. No era necesario que Cristo viniera. ¿Por qué la crueldad del Padre de enviarlo y de llevarlo a la muerte y muerte de cruz? Por supuesto que todo esto nos deja ver que Jesús está enseñándonos algo más allá. Jesús está enseñándonos algo más profundo, más importante. Por lo pronto, deberíamos reconocer la insuficiencia de la ley. Aquí, mire, pongámonos en el caso de esta persona, ¿no? Vamos donde está Jesús, sintiéndonos buenos, al menos no tan malos. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Recuerde que está ese orgullo todavía en la pregunta, ¿qué haré yo? ¿No? Y en el momento en que Jesús nos contestara, cumple los mandamientos, tendríamos que habernos quedado cuando menos meditando un momento, cuáles son los mandamientos, si los he cumplido, si no los he cumplido, y muy pronto me daría cuenta que yo no he cumplido los mandamientos. Muy pronto me daría cuenta que me he esforzado, que lo he intentado algunas veces y que a pesar de mi fuerza de voluntad, de mis promesas, de mis buenos propósitos, no los he podido cumplir. Y que otras ocasiones me ha ganado la tentación y ni siquiera he querido cumplirlos. Y los he quebrantado, por supuesto, de manera deliberada, de manera consciente. Y cuando yo sopeso estas circunstancias, suponiendo que nos salvamos por guardar los mandamientos, yo tendría que decir, ¿y qué va a suceder con todas las ocasiones que no los guardé? Queriendo guardarlos no pude o de plano no los quise guardar. ¿Y qué va a suceder ahora y en el futuro si ese es el camino y yo estoy incapacitado para cumplir los mandamientos? Me conozco, yo sé cuánto fallo. No puedo cumplir los mandamientos. Bien, si nos imaginamos esta escena, repito, Jesús le dice, cumple los mandamientos, y este hombre cavila en todo lo que les estoy diciendo. ¿Qué hubiera hecho él o qué tendríamos que haber hecho cualquiera de nosotros? ¿Sabe? En ese momento tendríamos que habernos postrado a los pies de Jesús y decirle, Maestro, eso no se puede. No puedo cumplir la ley. La ley es buena. La ley, en tanto que su esencia moral proviene de la bondad divina, pero no la puedo cumplir. La acepto, me gustaría, pero no la puedo cumplir. Y entonces, Señor, si no la he cumplido y no la puedo cumplir, estoy perdido. ¿Ve? O sea, si siguiéramos el propósito y la lógica de la respuesta pregunta de Jesús, porque acuérdense que hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Guarda los mandamientos. Si yo sigo la lógica de eso, en un correcto entendimiento, entonces tendría que acabar postrado diciendo, Señor, no puedo. Señor, estoy perdido. Soy un náufrago en alta mar, en un mar embravecido, en un mar tormentoso. Sin embargo, es tal el orgullo de este joven que le ciega. El orgullo nos hace personas ciegas. Puede haber defectos nuestros y circunstancias que todos pueden ver, menos nosotros. Parece que el desobediente está perfectamente ilustrado en el personaje de Samsón, ese juez, ese héroe desobediente, soberbio, confiado en sí mismo, que terminó preso
por los filisteos que le sacaron los ojos. El orgulloso es alguien que ha perdido los ojos. No puede ver más allá. No puede ver lo que todos ven, no puede prever el futuro, no puede mirar que se dirige hacia su propia destrucción. Bueno, este hombre también estaba ciego, porque mire lo que contesta según el verso 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Contraste, por favor, usted haga el contraste entre eso que le dije que debería haber sido la reacción. Señor, soy pecador, no puedo guardar la ley. Con esta otra postura, ¿no? Desde niño soy bueno. ¿Tú quieres que yo guarde los mandamientos? Pues yo los he guardado. A ver, tú me dices, no adulterarás. Yo no he adulterado, nunca le he quitado la esposa a alguien. No matarás, nunca he asesinado a otra persona. No hurtarás, yo soy incapaz de robar. No dirás falso testimonio, nunca he ido a un juicio a decir algo ante los jueces que hubiese sido mentira. Honra a tu padre y a tu madre, yo soy un buen hijo, siempre he sido un buen hijo, mis papás están orgullosos de mí. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿No? Bueno, este pasaje, este relato, me gusta mucho porque por esa técnica pedagógica, didáctica de Jesús, de ir llevando a este hombre paso por paso, incluso muy al estilo de Sócrates. Recuerde que Sócrates, cuando escuchaba a alguien hablar y en ese hablar manifestaba su ignorancia, Sócrates le hacía preguntas con una buena intención, tratando de ayudar a que esa persona reconociera que no sabía y que de ser posible, desde su reflexión, diera a luz el conocimiento. Bueno, eso está haciendo Jesús también aquí. Jesús primero a través de una pregunta: ¿qué consideras tú necesario para llamar buena a una persona? Y luego le pone una exigencia para ganar la vida eterna, una exigencia de un estándar altísimo, diríamos inalcanzable. Hasta allí el joven debió haber aprendido, ya dije, debió haber caído postrado, pero no aprendió, no ha entendido, continúa en su ceguera y se atreve, temerariamente, se atreve a afirmar: todo esto, todos estos mandatos los he guardado desde mi juventud, con lo cual corroboramos que él se creía bueno, ¿no? Dije al principio que este joven se consideraba del mismo partido que Jesús, los buenos. Y aquí lo corroboramos. Si él dice que desde niño ha guardado todos los mandamientos, entonces, ¿a qué partido pertenece? Al de los buenos. Jesús, misericordioso, sigue platicando con él, ¿no? Jesús discierne, Jesús ve que a pesar de su gran error, de su actitud equivocada, este hombre puede tener una esperanza. Dios no nos cierra las puertas, Dios no nos dice: a ti no te elegí para salvación, así que ni preguntes, tú estás reprobado. Dios no nos dice: ya te equivocaste, tu actitud no es 100% correcta, a ti no te acepto. Dios nos tiene paciencia. Sigue tratando con nosotros, nos sigue enseñando para llevarnos a una conciencia más clara donde tenemos que tomar una decisión. Jesús está llevando a este hombre a una conciencia más clara de su necesidad y de cuál es la auténtica respuesta a su necesidad, para que ese hombre tome una decisión. Y por eso es que Jesús sigue platicando con él y le dice: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este es el pasaje que tenemos en griego, el verso 22. Vamos a ver si podemos leerlo en pantalla.
Es un versículo central, digamos, procuro escoger para la lectura en griego una idea central porque nos quede en la memoria. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ok. Entonces, dice así: acusas de oísus y penaftó, oyendo, pero Jesús dijo a él, eti ensi lipi, todavía una cosa a ti falta. Panda osa egis polison quediados dogis. Todo cuanto tienes vende y reparte a pobres. Que egis tesauron en tisuranís y tendrás un tesoro en los cielos. Que deuro acoluci mi y ven, sígueme o sigue a mí. Lo reitero en nuestra traducción. Aún te falta una cosa, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Quiere ahora Jesús seguir guiando a este hombre a la clara conciencia de su necesidad real. Bueno, este hombre sabe que necesita la vida eterna, pero equivoca la manera. Aunque busca con precisión, o que Jesús le dé una respuesta con precisión sobre cómo garantizar que pueda ganar la vida eterna, está fundamentalmente equivocado, ¿no? Suponiendo que ha de ganarla. Pero como la desea, Jesús tiene misericordia y sigue platicando con él y le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Otra vez, cuidado con los malos entendidos. ¿Significaría eso que las personas pobres o que las personas que teniendo algo se deshicieron de ello para repartirlo a los pobres se han ganado el cielo? Ese podría ser otro malentendido y tenemos que ir con mucho cuidado. Los pobres, por sufrir su pobreza, ¿son ganadores de la vida eterna? Seguramente se ha llegado a predicar eso, ¿no? No te preocupes tanto por los problemas de la realidad cotidiana, política, económica. Tú eres pobre, así Dios lo quiso, así Dios lo permitió, pero eso te está ganando el cielo. Bueno, ese es un malentendido. Los pobres no se han ganado el cielo. Muchos pobres pueden ir y muchos pobres, de hecho, van a ir al infierno. Pobres en esta vida y en el infierno en la otra vida. Tremendo. Un malentendido más sería, bueno, si yo tenía dinero, poco, más dinero, mucho dinero, y regalé lo que tenía o vendí lo que tenía y regalé el dinero y ayudé aquí y allá, me he ganado la vida eterna. Es curioso, pero ¿dónde se congregan más limosneros? No solo a la salida de las estaciones del metro, sino a la puerta de las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque tanto los pobres que piden como los que dan limosna a los pobres, ambos tienen la idea de que dar limosna es una buena obra meritoria, es una buena obra que se va acumulando con otras de nuestras buenas obras para que al final de la existencia nuestras obras buenas pesen, sean más que las obras malas y nos hayamos ganado la vida eterna. Entonces, curiosamente, esta relación indebida, porque no debería existir el que hubiera unos pordioseros pidiendo limosna y otras personas que se desprenden de un poquito de lo que tienen
y con cierto orgullo de bondad se lo dan a esas personas. Eso no debería existir. Existe porque la gente supone esta enseñanza falsa de que nos ganamos la vida eterna ayudando, haciendo buenas obras, dando a los pobres. No estoy diciendo que los pobres sean pobres por flojos. Hay demasiadas propuestas de izquierda y de derecha en política que dejan mucho que desear. Entre ellas, sobre todo en este sentido de la derecha, los pobres son pobres porque no ahorran, porque no se esfuerzan, porque no trabajan, porque no administran. Seguro hay algunos pobres por eso, pero la mayoría de los pobres son pobres por la injusticia estructural que de manera deliberada quienes detentan el poder ejercen y de esa manera explotan al pueblo, explotan a las masas trabajadoras, campesinas. No estamos hablando en contra de los pobres. Tampoco estamos hablando en contra de los ricos. Hermanos, ¿será que en esta predicación queda claro que Dios no ama a los ricos, que los ricos están perdidos? No. Predicando en provincia hace muchos años me di cuenta, la mayoría de los congregantes de una iglesia eran pobres. Y aunque se acercaban a los hermanos ricos en el fondo esperando recibir algo de ellos, también de alguna manera hablaban mal y los menospreciaban a los ricos, quizá por cierta envidia soterrada de la riqueza, ¿no? Y decían, que fulanito es rico y los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No estoy hablando en contra de los pobres, no estoy hablando en contra de los ricos. Entendamos cuál es el asunto aquí. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Me adelanto tantito al verso 23. Entonces él, el joven, o bueno, yo digo joven, pero en ninguna parte, al menos de este pasaje no dice joven, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Bien, yo espero que este joven, aunque se retiró triste, y hasta aquí parece que no, respondió a lo que Jesús le dijo, que no tuvo la decisión de hacer lo que Jesús le pidió. Yo esperaría que a lo mejor pasados algunos años lo haya hecho. Y tal vez cuando lleguemos a la vida de resurrección nos enteremos que este fulanito al que estoy saludando era ese hombre que finalmente tuvo la vida eterna. Y no por ganancia, por supuesto, porque la vida eterna es un regalo de Dios. Ahorita retomo eso, pero cuando Jesús le dice, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y este joven se entristece y en vez de hacerlo se aleja, ¿qué está demostrando? Y espero que con esto vaya quedando más claro por qué no podemos malinterpretar el pasaje, ¿no? Si este joven había dicho, según el verso 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud, entonces Jesús, fíjense, de manera tan paciente, diríamos también tan amorosa, tan lógica, Jesús no está peleado con la lógica, le va a demostrar a este joven, o a este hombre, que no ha cumplido ni el primer mandamiento, ni el más importante. A veces yo hago a alguien esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Me dice, ¿amarás al Señor? No. De los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Cuando Jesús le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y este joven dice no, ¿qué está demostrando? Que tiene un Dios ajeno, es decir, tiene otro Dios. Sí, como judío piadoso, como persona religiosa observante de la ley judía,
Por supuesto que cree en Jehová, pero también tiene otro Dios. Y ese Dios son las riquezas, es Mamón, es el dinero. Él había afirmado desde la juventud, he guardado todo esto. Jesús no le dice, no lo acusa, no dice, mentira, no es cierto, no has guardado eso, reconoce. Por eso les digo que vean la manera generosa de enseñar de Jesús. Le da una indicación, que si él sigue, él mismo va a demostrar el camino correcto o él mismo se va a dar cuenta de que no es cierto que ha guardado los mandamientos. ¿Había guardado el primero no tener dioses ajenos? No había guardado el primero porque tenía otro Dios, las riquezas. Pobres, no seamos rencorosos con los ricos, envidiando lo que ellos tienen, enojados por lo que no tenemos. Ricos, no confíen, no amen tanto a sus riquezas, que aunque no lo digan o aunque no quieran reconocerlo, en el fondo de su corazón sea otro Dios, sea otro Dios. Ahora, Jesús no le va a dar un discurso de todos los 10 mandamientos. Bueno, a ver, ¿tienes otro Dios? Sí. A ver, ahora el segundo, el tercero, el cuarto. Te voy a ir demostrando que los has quebrantado todos. Eso no hace falta. Has quebrantado el primero. Santiago, que entiende el principio implícito aquí, dice, el que infringe la ley en cualquier punto es culpable de toda la ley. Ahora veámoslo desde otra perspectiva. ¿Cuál es el más importante mandamiento? Ahora sí es correcto si usted me dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora preguntémonos si este joven que afirma haber guardado la ley desde que era niño, había guardado el mandamiento más importante. ¿Amaba a Dios por sobre todas las cosas? Ya vimos que no. ¿Amaba a su prójimo como a él mismo? No, porque si mientras él tiene más de lo indispensable, él tiene lo superfluo, tiene lo lujoso, y el prójimo se está muriendo de hambre y no le comparte, entonces no ama a su prójimo como a sí mismo, y eso es clarísimo. Por tanto, primera cosa, este hombre debió haber reconocido, Señor, no puedo ganar la vida eterna, no soy digno. Después debió haber reconocido que guarde los mandamientos, Señor, eso es imposible, estoy perdido. O en este tercer punto hubiera reconocido, cierto, no he guardado los mandamientos desde mi juventud. Tengo un Dios ajeno, no amo a mi prójimo como a mí mismo, no amo a Dios por sobre todas las cosas. Con la exigencia de Jesús, estas fallas, estos quebrantamientos de la ley quedaban claros. ¿Por qué? Porque si este joven hubiera dicho, está bien, maestro, y al otro día vende sus bienes y va a buscar a las personas verdaderamente necesitadas y conforme la guía del Espíritu Divino ayuda a cada uno de la mejor manera, habría vivido, mostrado y a la vez experimentado ese amor al prójimo y la satisfacción de compartir con él. Y hubiera crecido y confirmado su amor por Dios por sobre todas las cosas, sin ningún Dios ajeno, sin ningún objeto, persona que haga la competencia a ese solo Dios a quien yo debo de adorar. Pero no lo hizo así. Simplemente este hombre se fue triste porque era muy rico. Entonces quisiera que nos quede clara la insuficiencia de la ley. Cuando Jesús le ha dicho, cumple la ley, voy a parafrasear lo que está implícito allí. Tú preguntas cómo ganar. Si se trata de ganar,
pórtate bien, nunca peques, si se trata de ganar. Ahora pensemos ante todo en nosotros mismos. ¿Puedo yo decir que he llevado una vida y que podré también en el futuro llevar una vida de no pecar nunca? Nadie puede decir eso. Tendríamos que contestar, no puedo dejar de pecar, no soy una persona que jamás haya pecado. Por el contrario, soy un pecador. Por tanto, la vida eterna no se gana. ¿No? Acuérdense del título, o cómo ganar la vida eterna. Primera respuesta, la vida eterna no se gana. Dios no está, ni estará, ni habrá razón suficiente para que Dios alguna vez esté endeudado con alguien. Dios no le debe nada a nadie. Nunca. La vida eterna no se gana. La vida eterna no se merece. Nadie la merece, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la ley no es suficiente, la ley no es el camino de la salvación. Por eso decía yo que afirmar eso sería aceptar el absurdo de que Jesús vino a morir en balde, o sería aceptar el absurdo de que Jesús vino a ser un rabino más, maestro de la ley, como tantos que hubo antes que él, durante su vida y después de su vida. No. La vida eterna se recibe. Solo se recibe. Es tan imposible de ganar, es tan valiosa como para poderla pagar, que solamente puede ser un regalo de Dios. Un regalo, y no porque no sea valiosa, es un regalo en el que Dios ha echado su misma esencia, su ser, porque Él encarnó, porque Él murió para amarnos y mostrarnos el perdón, la reconciliación y regalarnos la vida eterna. Es entonces infinitamente valiosa. Todo lo eterno es infinito por definición. La vida eterna es infinitamente valiosa, pero no se puede ganar, no se puede pagar por ella, no se puede merecer. La vida eterna solo se puede recibir. Solo puedo abrir mi ser, solo puedo abrir mis brazos, extender mis manos y decir: Señor, sí la recibo, digo sí a tu gracia, acepto el perdón de mis pecados, acepto tu amor. Eso es lo único que podemos hacer. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice que venda sus bienes? No es este mandato. Quisiera yo encontrar un equilibrio, no es un mandato general. Todos los que tengan bienes, véndanlos y dénselo a los pobres. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿a partir de cuánto debo tener para considerar que ya soy rico y entonces dárselo a los pobres? Sería una pregunta sin una respuesta exacta, ¿no? Y si todos los que tenemos algo, lo poco que sea, lo vendemos para dárselo al que no tiene, bueno, no estaría mal en principio, pero entonces la sociedad, ¿cómo produciría? Ya regalamos las fábricas, ya regalamos los campos, ya regalamos los medios de transporte, ya regalamos la maquinaria, ya regalamos todo. ¿Ahora qué hacemos? No, por supuesto, no se trata de eso. En el otro extremo, tampoco yo le voy a decir, no, mire, Jesús en realidad no quiere que usted se deshaga de sus bienes. Yo no le puedo decir eso. La vida cristiana es una vida del Espíritu. Y el Espíritu va a hablar a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo le va a indicar a usted de qué se tiene que deshacer, de qué no se tiene que deshacer, qué tiene que compartir o qué no tiene que compartir. Ni yo ni nadie le puede poner a usted reglas, ni podemos poner cantidades, ni podemos definir situaciones. El viento de donde quiera sopla. Así es todo aquel que nace del Espíritu de Dios en el reino de los cielos. Señor,
tú me has dado los bienes que poseo. Yo soy el mayordomo de todo lo que me has dado, como ya lo vimos en otras parábolas. Y como administrador, como simple mayordomo, porque tú eres el dueño, lo que yo tengo es tuyo, yo soy solo el administrador. Si tú me dices, esto regálalo, esto véndelo, esto dalo, esto no lo des, yo estoy listo. Entonces, ¿qué se necesita aquí? No dar nada, porque no hay que tomar este pasaje tan literal, o darlo todo porque si no eres de estos que se van de casa en casa pidiendo algo de comer y todavía tienes posesiones, tú no eres salvo. No es ninguna de esas dos cosas. Vivimos la vida de Cristo porque hemos creído en Él, porque Él nos ha obsequiado la vida eterna, nosotros la hemos aceptado por la fe. Y ahora, como ciudadanos, como miembros del reino de Dios, nosotros vivimos por la guía, por la dirección del Espíritu Santo. Y entonces, oigamos su voz. ¿Cuánto voy a ofrendar? ¿Cuándo voy a ofrendar? ¿A quién le voy a ofrendar? ¿A qué pobres voy a ayudar? ¿Con cuánto los voy a ayudar? ¿En qué los voy a ayudar? Afine su oído con Dios. Yo no le puedo decir, nadie más le puede decir, que su corazón no lo engañe, porque hay personas que tienen corazón de pollo y ayudan a quien no deben y dan lo que no deben y se aprovechan de ellos. Ese es un extremo, el corazón de pollo. Y hay otros hermanos de corazón avaro, codicioso, que siempre encuentran pretextos por el que no van a ayudar, no dan nada. Otra vez, no queremos los extremos. Le estoy diciendo, afine su oído para escuchar al Espíritu Santo. Y si usted es una persona a la que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, véndalo. Si Jesús no le dice eso, no lo haga, pero esté dispuesto. Eso es lo importante. Estoy dispuesto. Señor, no me has pedido que yo venda este libro, pero si me lo pides, estoy dispuesto. Si alguien me lo roba, te doy gracias. Estoy dispuesto. Eso es lo importante. La disposición y preparar nuestro oído para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No abaratemos el Evangelio diciendo, no se trata realmente de poner la otra mejilla, no se trata de aborrecer padre y madre, no se trata de darle todo a los pobres, y lo diluimos el Evangelio, le echamos agüita, le echamos azuquita, facilito, ¿no? O como digo, en el otro extremo, un evangelio legalista, de exigencia, donde hacemos pensar a la gente que tiene que sacrificarse y tiene que merecer para que Dios finalmente diga, bueno, ya te ganaste la vida eterna. Cuidado, por eso digo que este pasaje puede tener muchas malas interpretaciones. En el verso 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué difícil? Acabo de decir que los ricos, por ser ricos, no están condenados. Es decir, Dios no los mandó a la condenación porque son ricos y entonces como ya eres rico te vas al infierno. No. Sin embargo, si no se es salvo porque soy pobre, no soy salvo porque soy rico, ¿por qué soy salvo? Porque un día decidí entrar en el reino de los cielos, porque un día estuve dispuesto a hacerme como un niño, porque un día estuve dispuesto a creer, y entonces quiero entrar en el reino de los cielos. Pero ¿a quién le es más fácil tomar una decisión así de entrar en el reino de los cielos? Ya lo había dicho Jesús, a las prostitutas, a los publicanos, porque ellos reconocen su pecado y su necesidad. Acabamos de leer la historia o la parábola del publicano y el fariseo que estaban orando. ¿Para quién era más fácil entrar en el reino de Dios? Para el publicano, que se reconocía pecador, pero para el fariseo, que se sentía bueno y que además pues, debe haber sido una persona de dinero, que no querías dejar de tener las comodidades y las riquezas con las que contaba, era más difícil. En el caso de los pobres y los ricos es parecido, ¿no? El pobre, no quiero decir que
que el hecho de ser pobre nos haga humildes. Es equivocado decirle humildes a los pobres. Hay pobres muy orgullosos. Ser pobre no me hace humilde, ser pobre no me hace espiritual, ser pobre no me hace sencillo. Sin embargo, decía Jesús, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Por qué? Porque muchas veces las condiciones adversas, las circunstancias dolorosas, me llevan, me impelen a pedirle a Dios, a buscar a Dios, a entender que hay algo más, a buscar un consuelo, a buscar en Dios un Padre, un proveedor, un defensor. Por eso llevan ventaja, decía Jesús, los ladrones y las prostitutas os van delante en el reino de los cielos. Los pobres por sus carencias, por su sufrimiento. Y porque en muchas ocasiones no han tenido que apegarse a las cosas materiales de la vida porque ni siquiera las tienen. En el caso de los ricos es más difícil. ¿Por qué? Porque el tiempo hay que invertirlo en los negocios, porque las preocupaciones y la mente hay que tenerlo en cosas productivas, porque tenemos un medio social, una fama que guardar, y no que digan, ay, ya se volvió un aleluya, ya se junta con aquellos fanáticos. Porque además, estaríamos dispuestos a usar de nuestras riquezas para el reino de Dios, para el prójimo necesitado, para el pobre menesteroso. Y entonces Jesús continúa con el asunto del camello, verso 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Noten que el tema es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. Ahora un rico tiene que entrar en el reino de Dios, tiene que hacerse como un niño desprendido de lo que tiene, como ese niño que comparte su dulce, que comparte sus juguetes, un niño desprendido, porque ama a sus amiguitos, aunque los acabe de conocer. Ya les conté alguna vez que cuando yo era niño, mi abuelita, que pues no veía muy bien, me decía, ensártame el hilo en la aguja, ¿no? Y a pesar de que pues yo veía mejor que ahora, qué trabajo me costaba meter el hilo por la aguja, ¿no? Eso debe haber sido, 8 o 9 años, cuando a los 10, 11 años, a los 11 años, yo leo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Realmente quedo impactado porque me imagino la aguja con su pequeño ojal y el camello, ¿no? Y digo, pues, si es más fácil meter este animalote por aquí que el rico entre en el reino, pues entonces en realidad eso es absolutamente imposible. Ya no hay esperanza para los ricos. Aquí nos ayuda el estudio de las ciencias bíblicas para ver qué podía significar eso. Según algunos textos de la traducción aramea, podría significar una especie de poste, de pivote, en el que tenía que atarse la cuerda para detener los barcos. Digamos que el proceso era parecido al de meter un hilo en un orificio, ¿no? En este caso, mucho más grande y mucho más pesado. Esa es la interpretación de algunos. Otra interpretación que me parece más plausible es la de que las ciudades antiguas eran amuralladas. De hecho, detrás mío tengo una ilustración de lo que estamos platicando. Si usted ve a un joven de espaldas ya hacia Jesús, que se aleja, ese es el hombre que no es todas aquellas cosas que tenía, ¿no? Aquí el joven se está yendo, ¿no?, hacia alejándose de Jesús. Atrás, por ahí en la loma, se alcanza a ver una ciudad amurallada.
Porque el ojo de aguja era una pequeña puerta en las ciudades amuralladas. Las ciudades estaban protegidas de invasores. Para eso era la muralla. Había una puerta principal, ancha, grande, que se abría durante el día y que, si se avistaba al enemigo, pues la gente rápidamente entraba a la ciudad, se cerraba la puerta, se ponían las vigas y los atalayas y los guardias desde la muralla defendían la ciudad. Pero aunque no fuera tiempo de guerra, si llegaba la noche, había que cerrar la puerta principal de la ciudad. ¿Y qué sucedía con los peregrinos y las personas que llegasen tarde a la ciudad si la puerta ya estaba cerrada? Tenían dos opciones. Una, pernoctar al pie de las murallas y entrar al día siguiente. O la otra, entrar por una puerta muy angosta que se llamaba ojo de aguja, por la puerta por la cual podía pasar una sola persona. En el caso, pues, de un espía o de un enemigo, pues allí estaban los guardias para revisar a cada uno que pasaba. Y si un grupo de enemigos se hubiera querido infiltrar por esa puerta, al poder pasar solamente de uno en uno, pues los hubieran ido matando en cuanto entraban, ¿no? Entonces, era la única posibilidad. Entonces, imagine que llega un hombre rico con su camello cargado de sus mercancías, de sus tesoros, de la riqueza que trae consigo. Y pues por más que caminó deprisa, cuando llegó ya se había cerrado la puerta de la ciudad. ¿Qué le quedaba entonces? Esperarse al día siguiente o entrar por aquella pequeña puerta. ¿Pero qué implicaba entrar por aquella pequeña puerta? Bueno, primero descargar el camello, deshacerse de la carga de las riquezas, que usted puede tomarlo en sentido literal o, como dije, si el Espíritu le indica que lo único que necesita usted ahora es la disposición de descargarse de las riquezas. Y luego, pues obviamente, colocar al camello frente a la puerta, que es también un poco baja, y entonces agachar al camello, meterlo a empujones, que también es un poco gordito el camello, ¿verdad? Es grandote, gordito, y además hubo que descargarlo, y entonces hay que meterlo. Los camellos muy fácilmente se arrodillan, a lo mejor hasta arrodillado hay que empujarlo, y finalmente entra, ¿no? Y después, pues ya las mercancías una por una, habrá que meterlas y volver a cargar al camello. Ese es el proceso. Entonces es más fácil, dice Jesús, que tengamos toda esta tarea de descargar a nuestro camello, de empujarlo, meterlo a fuerzas y luego resolver el problema, que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico que tenga sus riquezas como otro Dios, además de Dios, no es que no crea en Dios, es que además de Dios, confía en sus riquezas, ama sus riquezas, se dedica a sus riquezas. El rico que tenga esa actitud, el rico que en el fondo no esté dispuesto a renunciar a sus riquezas, que en el fondo le cueste mucho compartir con otros y comparte lo que le sobra o lo que en realidad no le cuesta ningún trabajo, ya más adelantito viene la historia de una viuda que dio todo y Jesús volverá a retomar este asunto. El rico que no está dispuesto a eso es un camello cargado que no puede entrar por la puerta de la salvación, no puede entrar en el reino mientras no esté dispuesto a poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque ser cristiano es invocar a Jesús como el Señor, el dueño, el gobernante y por tanto el que está en primer lugar. Y nada puede quitarle ese lugar a Jesús. Nada debería sustituir el lugar que solamente Jesús tiene. Ninguna persona, ninguna cosa debería arrogarse el derecho de tener el lugar que Jesús debe tener en nuestras vidas. Y entonces, hermanos ricos, digo, ¿cuál es el parámetro de quién es rico y quién no? No, Dios está hablando al corazón. Hermanos ricos o hermanos que seamos orgullosos o hermanos que nos sintamos buenos, todos
tenemos la misma demanda. Despojémonos de nuestros pecados, despojémonos de nuestras codicias, estemos dispuestos a despojarnos de lo que Dios nos pida, sea lo que sea. Aún Abraham estuvo dispuesto a despojarse de su hijo amado. Y entonces tendremos o podremos entrar por esa puerta que ya en otro de los pasajes lo habíamos visto, es un camino estrecho y es una puerta angosta y chaparrita donde no podemos entrar juntos. No puedo decir, yo me humillo si tú te humillas, yo me arrepiento si tú te arrepientes, yo reconozco si tú reconoces. Esta es una puerta personal, individual, singular. Solo puede entrar una persona que se descargue de todos los pesos que lleva encima, que esté dispuesta a agachar su cabeza para poder pasar o a pasar de rodillas. Concluimos entonces, hermanos, el reino de los cielos está abierto. La invitación está abierta para todos. Dispongamos nuestro corazón a descargarse de lo que estorbe, legítimo o ilegítimo, a ser como niños, a no confiar en que somos buenos, ni que guardamos la ley, ni que podemos ganar la salvación. Tengamos la actitud que debió tener aquel hombre, pero que no tuvo, tristemente no la tuvo. Reconocer, necesito ser salvado. Yo no puedo cumplir la ley. Estoy dispuesto a entregarte todo, Señor, todo. Y aunque me costara trabajo y tuviese que entrar a empujones como el camellito, quiero estar, quiero pertenecer, quiero vivir como un integrante del reino de Dios, donde Dios es el soberano, es el Señor, yo soy su servidor, pero Él es tan buen Señor que me llena de misericordia, Él es tan buen dueño y gobernante de mi vida que me llena de paz, me llena de gozo, me llena de bendiciones que no merezco, pero por tanto que son de gracia, las hago mías. Disfruto el reino de Dios y comparto el reino de Dios porque quiero que muchos otros vengan al reino de Dios.